y los problemas de los tratamientos. Les dejo, bueno, no hablo más para que aprovechemos el tiempo y aquí les dejo con Mercedes. Buenos días y Buenos muchas días. gracias. Buen día. Como ha dicho el doctor Rojas, la idea de esta charla, que en principio fue una charla taller, sería de trasladar a ustedes que están en activo y que tienen alcance a muchos centros de la ciudad de Barcelona o de Cataluña, de la problemática que puede haber en los pacientes crónicos con una edad ya avanzada y cómo mantener la calidad de vida y mejorar esa calidad coordinado con el gasto social que actualmente, como todos sabemos, está siendo insoportable. O sea, cada vez la población va envejeciendo, cada vez hay más tratamientos crónicos. En el año 2050 va a ser como el doble. Entonces tiene que haber una relación entre la calidad de vida desde el enfoque farmacológico y también del gasto social sostenible. Y es complicado, es muy complicado, porque tenemos que implicarnos todos los agentes sanitarios que estamos en la cadena, y tenemos que dejar de lado intereses. Concretamente en una farmacia lo que nos interesa es vender medicación, y sin embargo lo que es fundamental es que el paciente se lleve la medicación adecuada, el tratamiento adecuado, y que sepa manipularlo en su casa para no cometer un error que a lo mejor le obligue a hacer un ingreso hospitalario, como de hecho por desgracia suele ocurrir. Entonces la charla, que a mí me hubiera gustado hacer un taller, pero ustedes creo que no son las personas adecuadas, porque sería un taller para usuarios finales, para un paciente que está polimedicado y cómo manejar su medicación en su casa. Pero en este caso ustedes son más bien agentes para trasladar la información, no el final. Entonces haremos una presentación un poco de unas cifras, unos datos, aproximación a cómo está el sector, y después sí lo fundamental del tratamiento farmacológico y lo que llamamos la adherencia a ese tratamiento para tomar bien la medicación. Entonces, en principio, tenemos varios puntos fundamentales, y que toda la documentación que hay aquí, que está muy resumido, está basado en estudios y en datos reales, y o sea, yo no me he inventado, estas cifras están en el mercado, y es muy simple, o sea, es un resumen muy básico. En principio es evidente, hay un estudio que ha recopilado todos los datos que hay al abasto de los ingresos hospitalarios por causas de una ingesta farmacológica, o sea, por un error, por tomar una medicación, bien porque el médico se equivocó o porque tú te equivocas al tomarla, pero que por un error de medicación hay un ingreso hospitalario. En este sentido, sería este primer punto, hay datos muy variables, desde un 7% a un 30%, pero en cualquier caso, los ingresos hospitalarios por un error farmacológico son, por desgracia, muy elevados, son considerables. Y esto es algo que hay que tratar de disminuir y de reducir de la mejor manera posible. Y es una labor, como les decía, interdisciplinar. Otro punto es la detección y análisis de incidentes prevenibles y la reducción del gasto sanitario, porque si por tomar mal una medicación, una persona crónica que puede estar perfectamente bien tratada en su casa, se pasa una semana en un hospital, eso a nivel de gasto es desmedido y por supuesto innecesario, aparte de la calidad de vida de esa persona que tiene que ingresar. En cuestión de datos, a mí todos estos millones de euros, yo no sé a ustedes, pero a mí es que ya me da vueltas la cabeza, ¿no? Pero bueno, de todo el gasto farmacéutico que hay en España, según Sanidad, los ciudadanos aportan solo el 5,56%. Ahora veremos que según otro organismo podría llegar a ser el 25%. Pero realmente Sanidad, que solo considera las recetas farmacéuticas, lo que aportamos los ciudadanos es el 5,69%, porque mayoritariamente la medicación, el consumo de medicamentos es de los pensionistas, que como sabemos pagan el 0% de la medicación, bueno, directamente, claro, o sea, en la receta. Entonces realmente la factura farmacéutica económicamente en euros es el 73,8%, es de pensionistas, y en recetas el 71%. Y esa es la razón de que solamente se aporte un 5,69%, según Sanidad. Si hacemos un gráfico,
Si fuera este el total, realmente la factura farmacéutica que representan los pensionistas sería este color verde. Después, según un organismo que también es un organismo oficial que tiene un peso, el copago en España en el año 2011 sería del 25, porque aquí cuenta también toda la medicación que compramos en una farmacia, aunque sea sin receta, desde una aspirina o un paracetamol a cualquier medicamento. Entonces, desde el 5 de sanidad hasta el 25 de este organismo, realmente en cualquier caso estamos muy lejos de aportar directamente, insisto, de aportar directamente económicamente lo que en otros países de Europa está ocurriendo, que como media es el 32. Y si hiciéramos una representación gráfica, el total es este, y según sanidad lo que paga el paciente es esto, y según este otro organismo es esto, pero en cualquier caso es muy bajo, sobre todo si nos comparamos con el resto de países de Europa. En cuanto al envejecimiento de la población, que es otra de las características que está provocando este colapso entre el gasto farmacéutico y la sostenibilidad, en Europa actualmente tenemos una población que está envejecida, consideramos población envejecida porque mayores de 65 años hay, en este caso un 18%, y además cada vez hay menos natalidad y más gente que vamos hacia esa edad. En Europa actualmente es el 18%. Y bueno, en España por supuesto se repite, pero realmente en España, si seguimos así, en 2050 habrá 12 millones de personas mayores de 65 años, que representan el 30% de la población. Datos, por supuesto, estadísticos aproximados. Entonces, aparte de que cada vez somos más los mayores de 65 años, la esperanza de vida se prolonga. Es decir, que antes de media una persona de 75 ya era la edad en que podía morir, y ahora estamos hablando de 80 años, y sobre todo en las mujeres, que tenemos una vida más longeva que en los hombres. Entonces, la esperanza de vida mayor, el envejecimiento de la población y la economía como la tenemos, hace que realmente se tengan que replantear las cosas a nivel de la sanidad tal como la conocemos. Esto es una representación gráfica de lo mismo. El 30% en España, que será en 2050. Y luego en Cataluña, esto quiero aclararlo porque tal vez se preste a confusión. No es que el 56,9% sean población mayor de 65 años, sino que desde el 81 hasta el 2000, en estos 20 años, la población mayor de 65 años se ha aumentado en un 56,9%. No que sigue siendo, actualmente estamos en una media del 18 en todos los países de Europa. Y aquí es donde creo que los farmacéuticos, la parte sanitaria asistencial, podríamos colaborar, y se trata de la adherencia a los tratamientos crónicos. Es fundamental, según la Organización Mundial de la Salud, el que una persona lleve bien ese tratamiento crónico en su casa de medicación es fundamental para mantener la calidad de vida y la sostenibilidad del sistema, y es lo que llamamos la adherencia al tratamiento. Entonces, el que no se haga, el que no se cumpla, que por desgracia suele ser bastante habitual, incide, por supuesto, en la parte económica, por supuesto, pero también en la clínica y en la calidad de vida de esa persona. Y bueno, esto es obvio, ¿no? Que el hecho de que una persona no se medique bien, pues puede acabar en ingresos, reingresos, y al final, pues posiblemente una pérdida importante de calidad de vida. Y aquí, para mejorar esta adherencia farmacológica, hay una serie de puntos que se podrían cuidar, y en esto sí que, por suerte, yo por ejemplo tengo experiencias muy gratificantes de ver cómo una persona que está fatal y que dices, no entiendo, qué es lo que le pasa a este señor, si tiene toda la medicación para los males y tal, y realmente el no tomar bien esa medicación periódicamente, lo correcto, cómo incide de ver que está fatal, que la tensión se le dispara, que ingresos hospitalarios, a ver cómo se estabiliza y lleva una vida bastante normalizada. Yo tengo la satisfacción de ver cómo cambia
de estar muy mal y decir, este hombre se va cualquier día a ver cómo vive normalmente, y dices, no me lo puedo creer. O sea, al cabo de unos meses otras cosas no se pueden resolver, pero esto sí. O sea, hay una serie de puntos que son básicos, que son de lógica, pero que a veces se nos pierden. Hay puntos que te pierdes si no lo haces bien, o alguien en el circuito no lo hace bien. Entonces, lo primero, una prescripción razonada. Este punto es muy importante y me consta que en esto se está trabajando mucho actualmente. Cuando pones una serie de medicamentos a ese paciente, tienes que hacerlo de forma razonada, coherente, lógica. No se le pueden, o sea, una persona no puede tomar 15 pastillas al día de por vida, porque algo no funciona. O sea, de hecho, una cosa es que estés polimedicado porque necesitas tratarte los niveles de colesterol o la tensión o el corazón, y otra cosa es tomar tres medicamentos para cada patología. Entonces, ahora están tratando de reducir el número de pastillas diarias y ver la manera de confluir, o tal vez con una dieta. O sea, hay cosas que pueden resolverse de otra manera que no sea a base de pastillas. Entonces, la prescripción razonada es el primer punto, que es fundamental y que tal vez en los últimos años se ha dejado un poco de lado, y receta, o vas a un médico de cabecera y te receta un medicamento, y vas al especialista y te receta otro que es lo mismo pero con otro nombre, y entonces por la falta de comunicación tú tomas el doble de medicación. Esto ocurre mucho más de lo que se puedan imaginar. Eso no puede ser, o sea, no tiene ningún sentido. Minimizar el número de fármacos prescritos y simplificar la pauta posológica. Si una persona toma 5 medicamentos y tiene que tomar uno después de las comidas, otro antes, otro a media tarde, bueno, es que si estás todo el día tomando pastillas, ya llega un punto que lo más normal es que no lo hagas bien y el que más te equivoques de pastilla. Entonces, ha de procurarse que el número de fármacos sea el adecuado, y que la pauta posológica, el cuándo lo tomo, sea lo más razonable posible para que se tome bien cada día, todos los días, no el primer día que te lo explican. Después, es fundamental, y es otro punto que me consta que flojea mucho, que es cuando te dan una alta hospitalaria, que te informen bien de qué medicamentos te están recetando, por qué, para cuándo. De hecho, normalmente cuando hay una alta hospitalaria, el familiar y el enfermo están alterados, están nerviosos, y si no te tomas el tiempo suficiente para explicar bien qué vas a hacer, qué vas a tomar, pues de hecho llegan a la farmacia, no sé, con un montón de recetas, dime, explícame tú. Y dices, bueno, ¿dónde está el informe médico? O sea, yo hasta un punto puedo esforzarme, pero hay cosas que no sé tampoco. Una insulina, ¿cuánto se tiene que pinchar? Pues es que yo no lo sé. O sea, hay medicamentos de prescripción hospitalaria que es el médico el que ha decidido, según la patología, que tiene que tomar. Entonces, a mí me ha ocurrido también más de una vez coger el alta hospitalaria y llamar al médico, a la enfermera, y decir, mire, tengo a este paciente aquí, me está preguntando. Entonces la información que me explican yo la traslado, escribirlo, en fin, ver la manera de que esa persona, cuando se va a su casa, después de estar tratado en el hospital, tenga claro qué tiene que tomar y sobre todo por qué, porque tontos que yo sepa no hay nadie, o bueno, somos todos tal vez un poco, pero a la gente ha de explicarse las cosas en la medida que te puedan entender y de la mejor manera, pero siempre hay una manera. Por ejemplo, ahora mismo hay muchas personas extranjeras que no conocen el idioma. Bueno, pues con números, o sea, habrá alguna manera de trasladarle cómo tienen que medicarse antes, para evitar ese error que después provocará consecuencias. Después, otro punto importantísimo, el manejo de la medicación. O con calendarios, o en las cajas escrito, o de alguna manera la persona ha de tener claro cuándo tiene que tomar esa medicación y cuál es la caja que toca, o sea, cuál es el medicamento que toca. Y también mejorar la interacción entre el cuidador y el paciente. A veces, si las personas mayores están en manos de alguien, de un cuidador que viene por la mañana de 10 a 12, pues si no tiene claro, o sea, a lo mejor la persona que tiene que tomar la medicación sí que lo tiene claro, o en la farmacia, o su hija, pero si quien tiene que manipularla no lo sabe, pues también es otra fuente de error que hay que procurar evitar. Y con estos puntos que son complicados, o sea, no es tan fácil, pero cuidando uno a uno estos puntos, que es toda una cadena donde estamos implicados todos, el paciente, el cuidador, el farmacéutico, el auxiliar, la enfermera, o sea, toda la cadena, con estos puntos se mejoraría muchísimo la calidad de vida del enfermo
y o sea, yo más que gasto, el gasto farmacéutico tendrá que ser el que sea y habrá que pagar lo que sea porque es fundamental, pero no el derroche, o sea, no un exceso que no es necesario ni beneficioso para nadie. Después es fundamental realizar un seguimiento. Una cosa es que un día te dan un alta, un día te detectan que tienes un problema de corazón y tienes la medicación, pero luego hay que continuar, hacer un seguimiento para evitar que no se haya malentendido algo en algún momento, que se haya roto esa cadena y que continúes haciendo algo mal y nadie se entere. Y en las personas de mayores de 65 años es muy importante intervenir en las barreras que puedan tener, porque puede ser que tengas dificultades cognitivas, que tus manos no, por ejemplo, a veces abrir los blisters de medicación es complicado, o problemas de tragar. Si no puedes tragar bien, no se te pueden recetar pastillas, hay que buscar otra manera de darte la medicación. Entonces es muy importante incidir en todas las barreras que puede encontrar una persona mayor de 65 años. Y otro, aparte de lo que deberíamos hacer todas las personas que nos implicamos en la cadena asistencial, también están una serie de recomendaciones para el usuario final, para por su parte tener claro qué medicación toma, por qué la toma y ser responsable de esa medicación y cómo va a hacerlo de la mejor manera, sobre todo por su propio interés de calidad de vida. Entonces, en primer lugar, lo hemos dicho antes, pero esto está explicado de otra forma, o sea, que la enfermera, la médica, quien sea, le explique claramente qué va a tomar y por qué lo va a tomar, y que usted tenga esa información. Si no lo entiendes, pues que te lo expliquen de otra manera, pero cuando te vas, tener claro qué medicación vas a tomar y por qué. Saber el nombre de los medicamentos, porque muchas veces dices, bueno, me parece que ustedes precisamente no son el público más adecuado, pero yo conozco gente que dame lo del colesterol es esto, o sea, y es que las cajas de medicamentos que son del mismo laboratorio son parecidísimas, y esto, o sea, tienes que saber el nombre del medicamento, porque a lo mejor esto es un genérico, esto es otro, pero es lo mismo. Entonces, la caja del colesterol puede ser esta o no, pero si tú conoces el nombre del medicamento y te esfuerzas por aprenderlo, que tampoco es tan complicado, bueno, habrá gente con problemas que no pueda recordarlo, pero si tú aprendes tu medicamento y sabes que esto es lo que tomas para los niveles de colesterol, luego no te equivocarás nunca, aunque te demos en la farmacia esta caja o esta caja que es el mismo medicamento. Entonces es muy importante entender lo que el profesional te dice, sea médico quien sea, entenderlo en tu idioma, y segundo, saber el nombre del medicamento para la enfermedad que lo tomas, para la patología. Por supuesto, cuánto tienes que tomarlo y por cuánto tiempo. O sea, dices, tengo que tomar 3 antibióticos, muy típico, ¿no? El antibiótico 3 veces al día. ¿Cuántos días? Ah, no sé, no, sí sabes, o sea, o te han dicho 4 días o te han dicho 8 días, pero no puedes tomar antibiótico, bueno, normalmente un mes seguido, si te lo dice el médico también. Entonces, puede ocurrir, se dan muchos casos que vas a un médico, vas a urgencias y te hacen una receta y te ponen antibiótico y no ponen cuántos días, ¿vale? Entonces es como una receta de urgencias para salir del paso, luego tienes que ir a tu médico de cabecera. Entonces a mí me ocurre, vuelven y dicen, dame otra caja que se me ha acabado y todavía no he ido al médico. Digo, pero ¿cómo va a tomar más antibiótico? Bueno, eso tiene que estar claro. Usted va a tomar una caja de antibiótico 3 veces al día, ¿cuánto? 8 días, 7 días, y eso te lo tienen que dejar muy claro, porque a lo mejor también hay veces que se toma un mes entero, pero entonces también tendrá que estar especificado. Y es frecuente que a la farmacia vuelva la persona a pedir más, hasta que va al médico, bueno, en fin, toda esta burocracia que tenemos. Entonces no se puede tomar un antibiótico un mes porque sí, o a veces corticoides porque tienes un problema inflamatorio y te recetan los corticoides que tomas, un cuarto de pastilla, media pastilla, una pastilla, y luego vas bajando la dosis. Pues es que si se toma 7 días son 7 días o 10 días, pero luego no se toma más. Entonces, ¿cuánto tomo? ¿Cómo lo tomo? ¿Y cuántos días lo tomo? Es algo fundamental, y eso ustedes como responsables, o bueno, el paciente que lo vaya a tomar, como tiene que ser responsable y saber que te lo escriban, en fin, que tú tengas claro cuando sales de la consulta por cuánto tiempo vas a tomar ese medicamento.
Luego lo que les comentaba, que los medicamentos por principio activo, los famosos genéricos de ahora, ahora se llama atorvastatina al medicamento, pero antes eran pues el Prevencor, el Zarator. Entonces hay varios medicamentos o genérico que es el mismo medicamento, y esto de hecho yo no sé ahora porque creo que ha cambiado, evoluciona todo, pero ha habido un momento en que el especialista recetaba la marca, el médico de cabecera recetaba el genérico y te venían a la farmacia y se llevaban, o sea, pretendían llevarse, digo, pero que te estás llevando lo mismo, que es que esto es lo mismo. Entonces, como no hay a veces comunicación entre los especialistas y el médico de cabecera, si cada uno te receta una cosa, tú te tomas todo para por si acaso. Yo tengo el caso hasta de 4 marcas diferentes. Una persona venir y decir, ¿me explicas por favor? Con una bolsa y ver que tenía 4 medicamentos que eran lo mismo. Y o sea, esto no puede ocurrir, y en eso por supuesto nos equivocamos los profesionales, porque si yo en la farmacia voy y le doy todas las recetas para ingresar dinero, pues mira qué bien, pero es que nosotros podemos advertirlo, pero también si una persona, el que toma el medicamento, el paciente, se entera bien y lo tiene claro, no tiene por qué ocurrirle. Bueno, y me parece que con esto hemos terminado. Entonces yo lo que quería comentarle, vista esta presentación global, lo que considero muy importante es, a fecha de hoy, con el tema de la receta electrónica, ¿alguno de ustedes tiene receta electrónica para sacar su medicación? Vaya, pues tienen un aspecto muy sano, perdone que le diga. Yo estoy... Bueno, todos somos polimedicados. ¿Sí? Si quiere, tiene botiquín. Pues mire, si tiene botiquín la felicito, porque esa es una de las ideas que porque ya le comento que para mí la idea es... Mi botiquín. ¿Solo? Pero eso no es nada. Esto es para llevar aquí y no para el desayuno, la comida. Pregunto, ¿saca del envase original las pastillas? Claro, no, Sí. no, esto está en blister aquí, no está en Ah, vale, Son blisters. vale, muy bien. No saco la pastilla. Muy cada bien. vez, no, Es saco que, cuando lo necesito. Lo primero es eso, tener un lugar concreto y único para la medicación. Bueno, vamos a la receta electrónica. Receta electrónica. Yo me he traído una fotocopia de la farmacia de la receta electrónica. Yo no sé si ustedes la manejan bien, conocen bien cómo utilizarla, cuando caduca. Yo no sé su caso porque no les conozco. Pero normalmente la receta electrónica conlleva una serie de confusiones y de problemas que la gente no acaba de estar a gusto con ella. No sé si es su caso. ¿Por qué? Ahora me ha desaparecido un medicamento. Bien. ¿Qué más? Hay cosas que te dicen, esto ya te ha caducado. Sí. Sí. Las del autor, de tanto voy a repetir. Entonces, o te tienes que coger 2 sin necesitarlo y tenerlo en casa, o cuando te das cuenta te acumulas. Sí, pero tampoco es la... Mire, la receta electrónica tiene una serie de dificultades. La receta electrónica tiene una serie de dificultades que se repiten periódicamente. Entonces, a veces nos parece lógico, yo hasta que no me he encontrado con la problemática, las preguntas repetidas, no he entendido el problema, de verdad. O sea, yo al principio no entendía el problema, y una vez que te lo preguntan 10 dices, aquí hay un problema, porque no puede ser que todo el mundo se equivoque y yo tenga la razón. Bueno, ha sido complicadísimo que lo sepan para nosotros. Yo he ido al Colegio de Farmacéuticos a cursos para esto, o sea, las horas que hemos dedicado a este tema en la farmacia. Luego el programa informático, luego, en fin, un galimatías. Luego, como ven lo de hoy, pues esto en las farmacias ocurre. Vienen ustedes y no va el sistema. Y como no va el sistema, yo no sé qué tienen disponible. Lo de que hoy no te toca o te ha caducado. Entonces es complicado para todos. Está la tecnología de por medio. Estamos conectados médicos, farmacéuticos, todo un sistema. Y entonces cuando falla, falla. Y estás en la calle. Entonces hay 2 puntos fundamentales. En la receta electrónica lo que necesitamos en la farmacia es código de barras. Es la receta, y el código de barras tiene una serie de números que va aumentando receta a receta, y aquí a la izquierda están sus datos, el CIP, la tarjeta sanitaria. Los datos de la tarjeta sanitaria están en este lado. Entonces, con estos 2 datos en la farmacia nos conectamos al sistema de los médicos, que nos permiten ver una pantalla. Yo no veo su historial ni sé su problemática, o sea, yo no toco nada de eso. Yo accedo a una pantalla donde está esta hoja.
sea, yo entro en una pantalla donde está toda su medicación, pero no como se ve aquí en el papel, sino lo que está disponible ese día. ¿Por qué? Porque si de imaginemos la simvastatina para el colesterol, un paciente toma una al día, la caja tiene 28. Entonces el médico es un programa que se lo calcula, si de receta prescribe una caja de 28, pues esa simvastatina, si está hoy disponible día 1, hasta el día 28 tiene disponible esa caja, y solo esa caja. Ahora imaginemos una caja de 28 pastillas también, pero que toma 3 al día, pues entonces cada 10 días tendrá una caja nueva. ¿Qué pasa? Que cada medicamento tiene su prescripción, su posología, cuántas pastillas toma al día, por lógica, o sea, matemática. En las cajas se acaban antes o se acaban después. Entonces usted tiene disponible hoy la simvastatina y mañana tiene el paracetamol y dentro de 4 días la insulina, porque cada medicación, en función de lo que hay dentro de la caja y de cuántos toma al día, tiene su curso. Entonces, ¿qué ocurre? Que antes se llevaban todas las recetas de una vez y ya sabías que cada mes o cada 2 meses volvías. Y ahora, realmente, para cogerle el truquillo, tienes que buscar una fecha donde te va a coincidir casi todo o todo, y si no, te toca ir a la farmacia cada 4 días a buscarlo. Este es un problema que se puede resolver en gran parte, y que a lo mejor a los farmacéuticos, a los negocios, o sea, a la farmacia no le interesa resolver, porque tú vienes, te doy todo, vuelves, o sea, cuanto más confundido tú estés, más te doy yo todo lo que sale. Hay gente que te dice, no me des esto que no lo tomo, o no me des esto porque, por ejemplo, el caso insulinas, que es un medicamento que vale 50, 100 euros cada caja de insulinas. Pues la persona que lo usa, que sabe que se pone 25 mililitros, o sea, la persona que lo usa sabe lo que le dura cada bolígrafo, o sea, la insulina son bolígrafos que te pinchas, vale. Entonces, que a la insulina el médico no puede llorarla, el médico tiene que recetar insulina para que a usted no le falte nunca. Ahora, en usted está el decir, oye, no me des que tengo una entera y la que estoy usando, una caja entera. Esto suele ser bastante habitual. ¿Qué pasa? Que a mí me interesa, sinceramente no es mi caso, pero bueno, mi negocio es la farmacia y a mí me interesa darte esa insulina que yo facturo 75 euros. Entonces, yo tengo tratamientos de gente que le preparo la medicación en la farmacia que dice, no, insulina no me des que tengo 6 cajas en casa. Dices, ¿cómo puedes tener 6 cajas en casa? O sea, ¿para qué quieres 6 cajas? Si con un poco de mala suerte te la cambian y ya no las necesitas más y las tienes que tirar. Entonces, el gestionar la receta electrónica, como todo el proceso que estamos hablando, es importante y en gran parte depende del usuario final, o sea, del paciente. Entonces dices, no me des esto. Hay otra cosa que a lo mejor yo te doy esta caja y tú estás tomando normalmente esta otra, que es lo mismo. Entonces tú no te das cuenta en la farmacia, porque yo te doy una caja que no conoces. Y dices, bueno, pues me la llevaré, si está disponible. No, es que es lo mismo que esto. Yo en esto aconsejo siempre a la gente que se lleve el cartoncito. En cada medicamento hay un lateral, o bien esto, o sea, siempre hay un trocito de cartón que tiene todo lo que es la medicación. Entonces yo siempre le digo, tráigame los cartones, y hay gente que tiene todos sus cartones, dice, dame esto, esto y esto, muy bien. ¿Cuándo tengo no sé qué? Yo puedo ver la fecha, pues mire, la semana que viene tendrá usted esto. Y tú te vas llevando tu medicación, gestionas la medicación y sabes lo que estás usando, que es importante. Otra cosa es gente que no puede. Yo también comprendo que hay gente que no tiene la cabeza. Bueno, pues déjame que yo te ayude. O sea, hay que ver la manera de ayudar a la gente y de, por supuesto, dar una asistencia y hacer negocio también, pero negocio con el medicamento que se necesita, no con el que no se necesita, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, entonces, la receta electrónica está muy bien pensada porque evita duplicidades. Aquí no puede haber duplicidades, no puede haberlas, o sea, es el médico de cabecera donde confluyen todas las medicaciones de esa persona. Evita en gran parte el que tengas medicamento acumulado en casa, que también evita que lo tengas caducado. ¿Cuántas veces tienes una caja caducada y resulta que coges la caducada en vez de la última que te han dado en la farmacia por tener tanta medicación? Pero es muy importante saber gestionarla bien, tener una ética y una postura y unos principios, por supuesto, en este caso el farmacéutico, y poder explicar a la gente de alguna manera cómo usarla, cómo funciona. Usted, señora, que me decía que te dicen, te ha caducado.
es que normalmente... No, a mí la medicación no me caduca. No, la fecha, que está caducada, porque lo ha programado para 6 meses, digamos, o sea, hay medicamentos, aquí arriba está la fecha en que han hecho la receta, ¿vale? La receta está hecha de noviembre del 2011. Lo que pasa es que cada día no vas a mirar lo que necesitas. Sí, sí. Esto es lo que te pasa. Sí, sí. Porque el farmacéutico ya me lo pone bien, ya me pone esto tal día, pero lo que yo no estoy es para ir a mirar cada día la receta. Sí. Yo con las recetas normales, cuando tenía el último blister, me iba a la farmacia y cogía otro. Yo y ahora a veces tengo que tener 2 para evitar quedarse para evitar quedarme sin. Yo le doy un truco: cuando te quedan 4 o 5 pastillas en la caja, seguro que ya tienes disponible otra caja en la farmacia. Yo siempre se lo digo a todo el mundo. Pero es que no siempre estás mirando lo que tienes. Vale. Yo tengo las cajas allí, tengo los blisters aquí, sí. Las cajas allí. Cada día no vas a mirar lo que necesitas. Pues tú sí, porque no parezcas de verdad, pero por mí no. Yo prenc 14 pastillas diarias. Bueno, perquè tots més lleis que jo. Però la farmàcia... Bueno, però tots més lleis que jo, que vols dir? Fa una relació en la qual me diu a l'inici i al final. Sí, sí. Això tothom. Pues ya está. Pues no está. Yo además busco una fecha, o sea, la gente dice, dame una fecha próxima y pongo arriba la fecha próxima. Pero cuando de las pastillas coges una cada día, menos sábado y domingo, que tomas 2. Ya está. El médico esto no te lo puede programar en la... Sí, debería, es el único que puede. Pues esto no te lo pone. Te pone casi más de lo que necesitas. Te pone una caja más de lo que necesitas para que no te pase esto. Ajá. Entonces tienes más pastillas en casa. ¿Qué más? ¿Alguna duda más? Sí, no. Diga. Estas recetas electrónicas, sí. Los que no tenemos, ¿qué hay que hacer? ¿Pero usted la quiere? Ah, no lo sé. ¿Es una ventaja o no es una ventaja? ¿Usted vive aquí en Barcelona? ¿Qué? Vive aquí en Barcelona, sí. Usted. ¿Y a qué centro de salud acude? Al PAMEN. ¿Sabe qué es el PAMEN? El Patronato de Asistencia de Funcionarios Municipales. Sí. En calle Viladomat. Sí. Ah, sí, porque me sonaba, no caía así. Mire, normalmente la receta... ¿Usted toma mucha medicación diaria? 15 cosas diarias. Y... Entre pastillas y... tostadas con mantequilla. Es una reunión de drogadictos. ¿Y el médico que le atiende, usted le ha comentado que le resultaría más cómoda la receta electrónica? No, porque yo es la primera vez que oigo hablar de recetas electrónicas. Pues normalmente la receta electrónica en Cataluña se implantó en abril de hace 2 años, o sea, en abril del pasado año, 2 años ahora. Nadie me ha hablado de esto, ni el mismo doctor. Pues es muy práctica. Sí. Ni el mismo doctor. Sí, sí. Además lo han hecho, yo creo que la receta electrónica se vendió como más fácil, o sea, más agilizar todo. No es cierto, o sea, en la farmacia tenemos el doble de trabajo y de tiempo, pero realmente hay muchísimo más control, porque está todo, o sea, si yo, que podría, mire, yo tengo esto, yo podría sacar una medicación de esta persona, ¿no? Pues es que saben en qué farmacia se ha dispensado y cuándo y cómo. Entonces es un control exhaustivo de cada caja de medicación que sale de la farmacia. ¿Hay datos para saber si se ahorra dinero en esto? Mire, como se nos ha mezclado todo, porque estamos en un momento efervescente, sí le puedo decir que en 2010 el gasto farmacéutico de receta, o sea, de medicación, cayó un 2 y pico % y en el año siguiente un 8%. O sea, en total llevamos una bajada del 10% oficialmente. Yo le puedo decir que me consta que en general las farmacias han caído sus ventas en un 20%. Y no es o sea, no es decir, siempre estáis llorando, no. O sea, le puedo asegurar que cuando dan el dato que en 2010 un 2%, yo hablo de un 10% y sé muy bien de lo que hablo. En una farmacia de facturación. Debido a la venta de genéricos, ¿no? En lugar de marcas, también eso debe influir mucho, también, ¿no? Influye, pero verá, bueno, sí, influye, sí señor. Porque es que las marcas también ha bajado, pero entonces más razón para que haya caído el gasto, la facturación. Si esta bajada han detectado ustedes que es debido a la receta electrónica. Sí, pero sin duda. Por ver ventajas de sin duda, o sea, aparte de, como dice esta señora, perdone, no sé su nombre, dice, ahora me ha caducado, o sea, no la receta, le ha caducado, este medicamento ya no está más disponible. Entonces, como está todo tan con cuentagotas... Te caduca porque te lo recetan para un tiempo. Sí, o también hay errores, puede haber errores. Me ha desaparecido de la pantalla. Pero es que... No me ha caducado. Que tiene razón, es que es porque reajustan constantemente, es que este programa, que yo no lo sé, o sea, a mí no me lo han contado,
pero el programa que viene reajusta todo. Hasta Yo lo que he notado es que desde que hay la electrónica, el doctor tiene menos faena. Sí, eso sí. Hay menos visitas. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Tiene en cuenta la receta electrónica que las cajas tienen 28 pastillas Sí. y el mes tiene 31? Sí. Tienen un programa, o sea, los médicos, dices, el médico se ha equivocado, no, el médico hay un programa, cuando él decide qué medicamento está recetando, como el programa sabe que tiene 28 pastillas, que va a tomar 3 al día, entonces calcula. Por eso le decía que cuando faltan 3 o 4, cuando te quedan en la caja 3 o 4 pastillas, seguro que hay disponible otro en la farmacia siempre, seguro, salvo errores que también los hay. Y en algunos momentos 2. Sí, porque como los meses tienen 31 días y las cajas muchas veces 28, ponen una caja más de... Hoy, por ejemplo, me ha pasado esta mañana. Digo, ¿tienes 2? Dice, sí, de vez en cuando me salen 2. Porque para reajustar esa falta de pastillas para los días del mes, lo ponen así. Está muy bien. Está muy bien calculado cuando está bien. Y cuando nos equivocamos alguno, pues ya es un disparate. También hay otros medicamentos que son fijos, que esos sí que están calculados, pero otros que te lo recetan por si cuando necesitas... De corta duración, de corta durada. Entonces también solamente... no, hoy no me lo des porque yo tengo un porque no lo he terminado. Sí. Perdón, porque como todo el mundo hablaba, al final no he entendido por qué caduca. ¿Por qué caduca la receta o la caja de medicamento? El medicamento. Vale. Mire, la receta está planteada para un año, de forma que si la receta arriba tiene fecha de noviembre del año pasado, va a caducar en octubre de este, ¿vale? Receta. Visto. Entonces, cada medicamento, mire, me acerco para que usted mismo lo vea. Si usted se fija, bueno, pues mire usted lo que más rabia le dé. Si usted ve, por ejemplo, esto va a caducar el 8 del 8. Lleva fecha. Claro, cada medicamento tiene su fecha. No entendía por qué. Y en cuanto a... Yo no sé si será su caso, pero... Se callen. Yo no sé si será su caso, pero lo que sí que tienen que tener claro es que la receta electrónica es suya, de su propiedad. Entonces yo no puedo, esta receta la tengo, es una fotocopia, la tengo porque es de la madre de la esposa del dueño de la farmacia. Entonces dice, oye, que me lo tenéis que preparar, y se lo preparamos, pero salvo que me autoricen, y ocurre cuando preparamos la medicación en la farmacia, me tienen que autorizar a tener una fotocopia. Yo me quedo una fotocopia para poder sacar la medicación y preparar la medicación por adelantado, 15 días por adelantado. Pero esta receta, el original, es suyo, de su propiedad, y nadie más puede manipularlo que ustedes, a no ser que lo autoricen por escrito. Entonces, lo que empezó a ocurrir, y que creo que sigue ocurriendo, vente el 1 que te doy todo, y las bolsas de medicamentos hasta arriba cada uno de mes, esto no se puede hacer, hay quien lo hace, a mí me parece una vergüenza, pero realmente que sepan ustedes y que sepa todo el mundo que esto no lo podemos hacer bajo ningún concepto. Que usted viene y quiere todo, que hay gente que dice, a mí dame todo, bueno, pues yo le doy todo. No me des esto, yo no le doy esto. Pero tener esto aquí y ustedes no tenerlo y decirte, vente el 1 que tienes todo y toma toda la bolsa, no, pero es que el gelocatil no lo quería, pero es igual, oiga, no. Esto no, y esto, las personas podemos tener más o menos de 65 años, más o menos conocimiento, pero tonto, yo insisto en que no hay nadie. Entonces, esto no se puede hacer por ley y por vergüenza torera tampoco se debería hacer. Una aclaratoria con respecto a la receta electrónica. Las mutuas privadas, ya sean de públicas o privadas, totales, de estos conglomerados de gremios y todo aquello, no tienen receta electrónica. Para tener receta electrónica, todos tenemos el médico de cabecera. Aunque tú no quieras que tu médico de cabecera te visite como médico de cabecera, puedes ir allí con tu medicación que te ha dado el otro y él te hará la receta electrónica. Sí. Tiene la obligación de hacerla, aunque no esté de acuerdo con no, hombre. Ahí está, claro. Entonces, los dos médicos pueden estar de punta. No. Criterio. Bueno, tú Pero si él no tiene además... Yo vaig al cap.
Los Amb la funcionarios en la recepta de la mútua, Sí, podría i amb la recepta passa això hasta el del ayuntamiento. No es una mutua pública. Sí, no, Muface, todos estos, pero si usted le dice a su médico que quiere la receta electrónica, yo, en el caso de su médico, haría un informe médico de lo que toma y por qué, y se iría usted al CAP que le corresponda. Sí. Entonces tiene un riesgo, que el médico de cabecera diga, yo no le voy a recetar esto. El médico de cabecera no tiene ninguna obligación. Que sí, pero en el caso de que no quiera hacerle esa receta con esos medicamentos, usted tiene la opción de elegir seguir con su receta de papel, o sea, o fiarse del médico de cabecera. Algunos médicos no lo hacen, no tienen por qué hacerlo, pero normalmente la gente tampoco tiene mala intención. Es que els que perteneixen a l'Ajuntament sí. Tienen uns altres metges y tienen uns altres... Sí, pero si van a su médico de cabecera, todos tenemos derecho a la... Sí, no, en Muface, pero hay mucha gente que tiene Muface, pero se van al de cabecera y le hacen la receta. Algunos medicamentos que están manejados en la receta electrónicas, algunos medicamentos que manejan de las recetas electrónicas, cuando han pasado, por ejemplo, 3 veces que ha tocado ese medicamento y la persona no ha ido a buscarla, no ha ido a reclamarlo, desaparece porque se entiende que has dejado de tomarlo por algún motivo. Y para no estar apareciendo continuamente, porque desaparece en alguna... Este medicamento yo me lo tomo cada día, es el hidrosaluretil. Hidrosaluretil, que es para las plaquetas, porque tengo abundancia de plaquetas, y me lo tomo cada día, excepto sábados y domingos que tomo 2. Sí. O sea que tengo dispensado 2 cajas cada vez. Sí. O sea, y ahora ha desaparecido. Vale. Como si no lo hubiera tomado nunca. Pero ahora tengo que ir al médico. Hombre, en la farmacia me lo adelanta. La fecha de aquí está ya caducado. No. Yo tengo la receta y la eso a veces por lo que voy comprobando hacen reajustes constantes y a veces ocurre. O sea, algo porque ha tocado. Algo ha pasado, pero yo en la receta tomada. Sí, en el papel yo lo tengo. Y no ha caducado. Pues se ha fumado. Ahora lo he hecho, se ha fumado. Sí, pero que pasa a veces. Una receta en blanco, vienes con la receta entera y tú entras y está en blanco. No hay nada. Yo quiero decirle que en la pantalla no sale. Por ti que no. Yo soy familiar de farmacia y yo me he entrado en la farmacia y me ha enseñado la política. En cuanto a la medicación, los que toman, oigo 15 pastillas, 9 pastillas, llevan un buen control de la medicación, tienen alguna dificultad, se les ha dado este caso de que le cambien el color de las cajas y les confunda, la caducidad de los medicamentos lo controlan bien, ¿saben? Me dan un listado de todos los medicamentos que tomo y cuándo tengo que ir a recogerlo. Y ya está. Y luego me refiero a la caducidad de cada caja, no a la receta. La caducidad de las cajas lo tienen bien claro cómo hacerlo. Yo las gasto todo. El problema es que fuera de Cataluña no sirve la receta. No. Por ejemplo, en Castellón de la Plana creo que la tienen. En Galicia la tienen y aquí la tenemos. En el resto de comunidades, en Andalucía también, o sea, se van incorporando. Entonces son compartimentos estancos. Entonces la información de una comunidad a otra no fluye y está siendo realmente, y además que en Cataluña los medicamentos que están financiados no son los mismos que en Andalucía. Entonces está habiendo, en las épocas de vacaciones se dan casos, problemas, confusiones, enfado por parte de los pacientes, por supuesto. Y ya el primer verano fue bastante movidito, fue de verdad fue un escándalo, o sea, aquello era una locura. Y ya este segundo verano de receta electrónica, la gente antes de irse ha ido a su médico y le ha hecho las recetas en papel para el verano, porque realmente
el riesgo de ir a otra comunidad y que no te dieran tu medicación era, unas veces la gente, yo no tengo problema, o sea, eso va como todo, ¿no? O sea, según a dónde vas y quién eres, pero se ha dado, fue el primer verano, fue de mandar un comunicado al Colegio de Farmacéuticos y que tratarían de resolverlo para la siguiente época vacacional. Y este verano ya todo el mundo, el verano pasado ya con su... Voy a ir al médico, que me recete, también gente que se lo adelantamos, aunque no se puede porque esta receta, si mañana te pasa algo y cambia, esto ya no sirve, pero a gente pues de decir, bueno, te conozco, cuando vuelvas ya lo arreglaremos, y darle la medicación para 3 meses, porque realmente moverte por España con esto, con la receta electrónica, no te garantiza nada. O sea que no somos españoles todos. No. Y al revés, porque en Andalucía, o sea, los que vienen de fuera y dame esto, mire, es que no puedo. ¿Cómo que no puedes? Si a mí me dijeron, a mí me ha dicho el médico, y es un poco a ver, que es un tema serio, porque estamos hablando de medicación, de que vas a estar aquí un mes, o sea, no es una broma, y ha sido... La gente se te enfada en la farmacia, no puede, no es que no te entiendan, es que no te quieren entender, tienen sus cajas de medicamento. Entonces ha sido bastante desagradable. Y realmente decían que para este año ya estaríamos toda España interconectado, pero las comunidades que no han empezado con la receta electrónica no van a empezar porque es un gasto brutal. Entonces, bueno, ahí estamos. Aparte de que es un sistema que está blindado 2 veces, tiene un doble circuito, porque si entra cualquiera, imagínese la información que hay aquí. Entonces, claro, está tan cerrado que luego a ver cómo lo abres para todo el país. Es realmente un problema. Es un problema. Pero bueno, siempre conociéndolo, que ya está identificado, se puede resolver muy bien. Porque tienes que anticiparte y ya está. Y según la gente que se ha llevado las recetas de aquí... ¿Te llevas el medicamento? Sí, así va. Ahora usted tendrá que hacer un nuevo cursillo para aprender a recaudar el euro que... Sí, señor. Porque se convierten en recaudadores, ¿no? De momento, esa noticia que nos tienen los últimos tiempos acostumbrados, por desgracia, a esto, lanzan la noticia y ya está, se da por hecho. Realmente yo, ya ves, yo soy una machaca, yo bastante tengo con lo mío, pero sí que le puedo decir que la farmacia y el ordenador, el programa que usamos no está preparado para cobrar 1 euro. Eso sí que yo se lo garantizo. Es igual, ustedes tendrán que aprender. Sí, bueno, pondremos una hucha, me pondré una hucha aquí, es que realmente esto es una noticia que han lanzado, yo no me lo creía, pero veo que van en serio, que lo van a hacer. Ahora ya explicarán cómo, porque a lo mejor acondicionar el programa de la farmacia, que no hay un programa, hay 8 o 10, o sea, en fin, el circuito que tenemos, pero no tenemos un solo programa. Hay farmacias que compran un programa y que compran otro, entonces hay como 8 o 10 programas. A condicionar todo eso, después de lo que supuso la receta electrónica, ahora para cobrar 1 euro, y además los que están fuera de receta electrónica, o sea, a lo mejor nos cuesta más. Pagará y otros no lo pagarán. Pues por eso a lo mejor... La electrónica tendrá 3, depende. Realmente yo los veo muy perdidos, como lo de la monodosis que me comentaban de los que había fracasado, no estaba preparado. Hace cosa de 1 año salió la noticia de que ahora ya iban a funcionar las monodosis en España. O sea, monodosis, en vez de esto de las 28 pastillas, perfecto, ¿no? O sea, 1 a 1, muy bien, vale. ¿Cómo? ¿Hay algún plan? ¿Cómo? No. Porque yo, además yo soy partidaria, pero tendríamos que tener dosificadores de pastillas, contadores de pastillas, cada pastilla protegida, porque yo no voy a manipularlas, y dar a un botón y decir ponme 10 en un sobre y dárselo, ¿vale? ¿Ese sistema está? No. ¿Voy a cortar yo con una tijera cada...? No. Entonces, la monodosis está aprobada, muy bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De ninguna manera. Aquella noticia se tradujo en que el paracetamol, ya ven ustedes que vale 80 céntimos. El paracetamol, en vez de cajas de 20 y de 40, cuando todo el mundo tiene una caja en casa o toma una caja al mes o 2, bueno, pues el paracetamol podría ser de 6 unidades las cajas y monodosis. Entonces, solo estaba... aprobado que un laboratorio concreto lo fabricara, o sea, solo una marca, no cualquiera, y ese laboratorio ni llegó a fabricar lo que yo sepa, porque no tenía ningún sentido todo aquello. Entonces alguna receta llegó a la farmacia y dices, pero ¿cómo te voy a dar 6 pastillas si no tengo? Entonces le das 20 y pones para evitar la rotura de la prescripción, y yo le doy lo que tengo en la farmacia. Pero realmente aquello, como estamos habituados a esto últimamente, lanzan las noticias y la infraestructura no está montada.
Y primero lo dicen y luego piensan cómo y luego se echan las manos a la cabeza. Y esto del euro, pues si llega a fin, que yo creo que va en serio, pues a lo mejor recaudamos 4 los recaudadores y se gastan 8 en montar el sistema para que recaudemos 4. Los inspectores. Ahora sí, ya contratarán a alguien que les haga un programa o lo que sea, que ese seguro que es el que gana. Y así estamos. ¿Es una leyenda urbana o es cierto que los genéricos tienen menor intensidad del producto que dicen? Mire, en esto yo no tengo, o sea, yo mentiría si les dijera algo como que yo lo sé, porque no lo sé. Habría que estar dentro de cada fábrica y de cada, o sea, no es en general. Realmente la respuesta que dan, hace poco hubo una charla en el SADE sobre este tema, o sea, laboratorios genéricos montaron una charla, invitaron a farmacéuticos, porque es el futuro, los genéricos, y realmente lo que sí le puedo decir es que esa pregunta hecha a directivos de marcas de genéricos, de laboratorios de genéricos, es nos tenemos que limitar a cumplir con la ley. O sea, cuando hay una patente del Prozac, el famoso Prozac, y cuando acaba 10 años ya lo podemos fabricar todos, la fluoxetina, ¿vale? Pues esa fluoxetina que fabrica un laboratorio tiene la obligación de cumplir con la receta, digamos, la receta de cómo fabricarlo, igual que una receta de cocina, pero mucho más complicado. Entonces, los laboratorios insisten en que ellos se ajustan a la ley, los que lo fabrican, y la ley farmacéutica es muy rígida, muy restringida. Se dice esto. Ya, pero es que esto lo dicen, a lo mejor es que se dice tanto, y gente que dice que no le hace nada. A mí no me des esto que no me hace nada, pero es que la biodisponibilidad del principio activo tiene que ser, o sea, tiene que cumplirse, y la ley farmacéutica es muy rígida en esto, en la fabricación. Entonces, por lógica aplastante, deberían ser lo mismo. Y yo es lo que les puedo decir. Ahora, habría que estar en cada laboratorio, en cada fábrica, en cada proceso para poder opinar, como en todo en el mercado. Yo me imagino que los habrá mejores y peores, igual que todo. Pero decir esto no me hace nada, esto no es lo mismo, yo sinceramente esto no podría decir. No pasan como la FDA americana, no pasan por un proceso de análisis. Sí, y control, y retirada, ustedes constantemente retirada de lotes de cualquier cosa, pero por cualquier cosa, ¿eh? O sea, retirada del lote tal de tal, porque en el prospecto hay una errata en la tercera línea, en la segunda palabra, y le retiran todo el lote, ¿eh? Porque además estos datos es un seguimiento exhaustivo del medicamento. Entonces, hay un control permanente. O sea, las garantías de que debe de ser lo mismo están. Lo que pasa es que tiene que ser lo mismo, pero solo desde el punto de vista del principio activo. El principio activo y la biodisponibilidad. Todo lo que lo entorna, la fabricación es diferente. Sí, puede ser la lactosa, o sea, los aditivos, pero la biodisponibilidad, o sea, que el medicamento esté en sangre tantas horas, tanta cantidad, la biodisponibilidad, la cantidad de medicamento que está haciendo el efecto dentro del sistema sanguíneo, del nervioso, ha de ser la misma. Entonces, a lo mejor yo lo fabrico con lactosa y otro con otro excipiente. Permitido, ojo, permitido, no el que a mí me da la gana, porque cuando se han hecho ensayos clínicos, un medicamento cuando sale tiene ensayos clínicos de todo tipo que demuestran que, entonces, por supuesto, los genéricos, los laboratorios van a fabricar siempre dentro de esto, de la patente, de cómo se fabricó. Entonces, no se trata de que tenga más o menos, se trata de que la cantidad de medicamento que tiene que hacer el efecto normalmente vía sanguínea esté en el momento que tiene que estar, o sea, en tantas horas, de tanta manera, con tanta concentración. Y esto, ahora, la polémica de los genéricos está servida, y es una polémica más que realmente, hasta que no pasen 20 años y se pueda demostrar que personas tratadas, crónicos, con este tipo de medicamentos tienen la misma sintomatología, es que hasta que no pase un tiempo experimental no podemos afirmar nada. Yo desde luego, bueno, primero que no lo sé, pero además es que la lògica aplastante és que sean lo mismo, hagan el mismo efecto. Sí, de fet, jo us puc dir perquè la meva filla ha treballat en un laboratori importantíssim, haver gastat milions i milions d'euros en investigar un medicament, recordo un, que no sé per què servia ni sé el nom, i perquè es van donar 3 o 4 casos de suïcidis que podrien ser circumstancials, però no es podia demostrar que
no fossin derivats del medicament, fora el medicament, i mils de milions a les escombraries. Sí, sí. Con respecto a los genéricos, como decía la farmacéutica de Mercedes, tiene que haber el mismo componente en la misma cantidad. El caso más para darle el principio activo. El principio activo. Tiene que ser la misma. Cambia, como también lo decía ella, el conservante o la forma para hacerlo llegar dentro del organismo humano. Pero las grandes campañas que ha habido es porque los laboratorios, por supuesto, nunca quieren perder que el nombre importante con que salió la primera patente desaparezca. Caso concreto, el Aumentin. ¿Verdad que todos conocéis el Aumentin? El Aumentin es un antibiótico. Voy a hablar de otro. Hablamos de Gelocatil. O el omeprazol. O el omeprazol que tenía... El omeprazol es un nombre genérico. Sí. Anteriormente se llamaba... No, Loic. Es que hay muchos. La marca omeprazol hay muchísimos. El Gelocatil es el más conocido y ya está. El Gelocatil pues tiene varias presentaciones. Con 500, con 1 gramo, con todo. Asociado a codeína, no asociado a codeína, no asociado a otras cosas. Pues sencillamente, cuando empezaron los genéricos, que al cuerpo médico no hace más de 12 años, fue cuando se le empezó a obligar a recetar genéricos. Porque antes se recetar más que todo el nombre comercial. Era lo que pasaba con todo esto. ¿Qué pasa? Tú recetas 500 de paracetamol, de Gelocatil, y verdaderamente son los 500 en cualquiera de otro laboratorio que en la caja diga 500. Porque luego han sacado fórmulas intermedias que le van asociando otras cosas, como he dicho, la codeína o cualquier otro componente. Pero lo que sí quiero decir con esto es que si en la caja dice, bueno, las indicaciones dice son 575 miligramos, son 575 miligramos. Tipo de excipiente, como tú decías. El que toma el Gelocatil habitual sabe que es una pastilla blanca así grandísima, ¿verdad? Mucha gente no puede tragar estas pastillas. Entonces lo hay efervescentes. Y contienen la misma cantidad, verdaderamente. 1 gramo de este y un gramo de este. Pero la presentación es diferente. También lo hay en inyectable. Es otra fórmula, pero también contiene el gramo de paracetamol para hacerlo en forma inyectable. Quiere decir que la sustancia es la misma, que influye en el envoltorio, digamos. I aquelles persones que són molt grans, jo havia vist en unes farmàcies fer amb unes caixes de plàstic posar la medicació de cada dia. I aquella persona sabia que això és pràctic, és útil, es farà, no es farà, serveix d'algú. Mire, yo pienso que esto es... A ver, esto que se llama SPD, que es Sistema Personalizado de Dosificación, lleva un protocolo para poderlo fabricar, que en el Colegio de Farmacéuticos has de hacer el curso y todo esto, y es muy bueno. Realmente, usted no sé si ese es el sistema que tiene, pero es una forma de planificar la medicación semanal muy buena, aparte de que es estanco, o sea, realmente el problema es que estás sacando la medicación del envase original, pero lo cierto es que es estanco durante un mes. Quiere decirse que cuando se mete en el alvéolo que corresponde y se precinta, está demostrado en la Facultad de Farmacia, conozco al equipo que hizo el estudio con este blister, con este sistema, que demuestra que dentro las propiedades de la pastilla, ya sin el embalaje original, permanecen durante un mes inalteradas. Y esto es así, o sea, está demostrado para una serie de simvastatinas, gelocatiles, una serie de medicamentos que son habituales. Es un sistema muy práctico para las personas que tienen un nivel de conocimientos, digamos, normal, o sea que sus manos pueden manipular perfectamente y sacar la medicación el día que corresponde, y que su conocimiento también lo tiene. Porque el alvéolo
caben 6 o 8 pastillas en cada huequecito, ya está bien, ¿vale? Pero es pequeño, entonces tú tienes que cortar el cartoncito de ese alvéolo que es el que te toca el lunes por la mañana, y para eso tienes que tener un nivel de conocimientos medio, y luego las manos que te respondan, que no se te caiga. Yo conozco gente que se lo pone en un platito limpio, o sea, ver la manera de que no lo pierdas. Este sistema funciona muchísimo mejor que ninguno, eso para empezar, y es una manera de ordenar, de ahorrar y de asegurarte lo que le comentaba antes, la calidad de vida del paciente, que yo solo tengo un caso concreto, pero lo he trabajado mucho este sistema. Un señor analfabeto, no sabía leer, que tuvo un problema, un ictus, en fin, ingreso para morirse, todo esto, le dan el alta y se viene a la farmacia con el montón de recetas. Yo lo conocía de vista, pero no sabía quién era.